Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 hasta el 14. Encontraba esta porción de la palabra donde el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia, a los hermanos. Y son instrucciones que cada uno de nosotros debe de tomar, porque no están dadas al liderazgo, no están dadas al pastor, sino que están dirigidas a los hermanos. Y quiero mostrarle a través de esta porción de la palabra que dentro de sus relaciones personales hay por lo menos 4 direcciones acá en este pasaje. Hay 4 grupos diferentes de personas dentro de las iglesias y usted está siendo parte de uno de esos grupos o en el medio de esos grupos, y hay una relación que usted debe de desarrollar con cada uno de esos grupos. Pero al final yo quiero poner énfasis en un grupo en particular, pero quiero introducirme de manera que el apóstol Pablo, usando todo el pasaje que el apóstol Pablo escribió para dar instrucciones a la iglesia, y veamos ahí los grupos que se encuentran y la instrucción que el apóstol Pablo da en esa relación personal con cada grupo. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Ahí está el primer grupo: los que trabajan dentro de una congregación, los servidores, deben de ser estimados, deben de ser reconocidos, deben de ser respetados, honrados, valorados y amados. ¿Alguien dice amén? Ahora el apóstol Pablo está dando una instrucción a la iglesia en general. Puede ser que usted sea parte de ese grupo de los que trabajan, y la instrucción siempre es válida para usted: honrar a los demás, honrar a los que trabajan, a los que los presiden, a los que enseñan, a los que predican, a los que dirigen. Verso 13 dice: y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea que todo el capítulo, todo el verso 12 y casi la mayoría o la mitad de la parte del verso 13 se enfoca en el primer grupo, los que trabajan. Y usted, como un creyente, tiene que estar enfocado en que Dios lo instruye a que usted reconozca, honre, ame a los que trabajan, a los servidores, a los que presiden, a los que amonestan, a los que están involucrados en el servicio en el reino de Dios. Luego se menciona: tengan paz entre vosotros. Se da una instrucción generalizada. La iglesia tiene que aprender a vivir en paz. Y esta es una falla. Muchas veces caemos en el pecado de las discusiones, de las contenciones, de los celos, de estar divididos en grupos, de tener preferencias, acepción de personas. Y aquí la instrucción del apóstol para con todos es: tengan paz. Pero en el verso 14 encontramos a otro grupo. Y ahí el apóstol Pablo escribió: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Quién va a amonestar a los ociosos? Los que trabajan. Porque ni modo que un ocioso le diga a otro, ¿verdad? Hermano, comprométase el otro año. Usted que no hace nada, yo lo he estado controlando. Y usted tiene años de que no se involucra en ningún ministerio. ¿Quiénes son los que van a amonestar a los ociosos? Los que tienen la libertad moral de poder hacerlo. Pero de cualquier manera, el punto es que encontramos un segundo grupo: los que no están involucrados, los que no están sirviendo, los que no están trabajando dentro de la iglesia, y estos tienen que ser amonestados. Luego encontramos el tercer grupo y dice: que alienten a los de poco ánimo. ¿Quién tiene que alentar a los de poco ánimos? A los de poco ánimo. Aunque es una instrucción en general, obviamente tiene que ser por alguien que tiene ánimo, ¿verdad? Alguien que está firme en el Señor, alguien que está caminando en fe, que está caminando en obediencia y tiene la libertad moral y la capacidad de animar a otros que están desmayando, que están frustrados, que están cargados, que están cansados. Entonces dice: que alienten a los de poco ánimo. Y el cuarto grupo está al final: que sostengan a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Son los tiernos en la fe.
son los que no conocen mucho de la palabra, los que todavía están propensos a caer, los que no entienden todavía el poder disponible de parte de Dios, el respaldo, no conocen las leyes espirituales, no saben cómo pararse firmes, así que están débiles todavía. Y se da una instrucción general similar a la de tener paz al final del párrafo, diciendo: sean pacientes para con todos. Así que pensemos en la iglesia como un grupo de personas que está dividido en 4 grupos: el de los que trabajan, el de los que no trabajan, el de los que tienen poco ánimo y el de los que son débiles. Y para comenzar, usted debería de identificarse. ¿En cuál grupo está usted? ¿Está usted en el grupo de los que trabajan y tienen ánimo y están comprometidos y firmes? ¿O está usted dentro del grupo de los débiles, que necesita que otros lo lleven en oración, que necesita que otros lleven sus cargas, que necesita que otros estén pendientes de su condición personal, porque usted es tierno en Cristo, ya tiene 15 años de estar en el Evangelio, pero no ha crecido mucho y necesita que lo lleven en oración y estar todavía bebiendo lechita? O porque tiene un par de años nada más en el Evangelio y no conoce la palabra y necesita que otros lo sostengan, lo estén apoyando. O es usted de los que tienen poco ánimo. Hubo un tiempo que estaba involucrado, comprometido, sirviendo, pero los problemas, las dificultades de la vida, las adversidades, poco a poco lo han ido deteniendo y usted ahorita tiene un poco de desánimo, o un poco de ánimo, o está desanimado. Se siente así como que los años han pasado, no ha logrado lo que quisiera, no tiene lo que esperaba, no ve los resultados de su esfuerzo y entonces está así como que un poco frustrado. ¿O es usted parte de los ociosos? Tiene un montón de excusas de por qué no involucrarse, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, porque no tiene tiempo, está muy ocupado, la iglesia le queda muy lejos, sus negocios o sus ocupaciones le impiden hasta congregarse fielmente, mucho menos servir al Señor con fidelidad. Entonces el punto es que el apóstol Pablo da una instrucción generalizada a los hermanos, no dice a los pastores. Y usted tiene que encontrar aquí, número 1, a qué grupo usted pertenece. Y número 2, usted tiene que tomar la instrucción dada por el apóstol para que usted desarrolle relaciones personales. Encuentra a un débil, apóyelo, ayúdelo. Encuentra a un desanimado, levántelo, consuélelo, dele la palabra, anímelo. Encuentra a un ocioso, amonéstelo. Hágale ver que es importante servir, que el Señor viene pronto, Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Encuentra a uno que es parte de los servidores, reconózcalo, hónrelo, ámelo, estimúlelo. Y entonces podemos entender que el pasaje es bien claro. Amén. Así que concluimos la meditación de la palabra, nos despedimos en este momento y adoramos a Dios con nuestras ofrendas. No, mejor no, ¿verdad? Mejor me detengo en el grupo número 3, los de poco ánimo. Levanten la mano los que alguna vez se han sentido desanimados. Levanten las 2 manos los que se han sentido desanimados muchas veces. Gracias, hermana. Quiero hablarle acerca del desánimo. Quiero enseñarle que a través de la palabra de Dios, Dios está consciente de que como seres humanos nos desanimamos. Nos sentimos así como que ya no quiero seguir, hermano. Los jóvenes se desaniman de estudiar. Los casados se desaniman de seguir luchando por sacar adelante su matrimonio. Los padres se desaniman de seguir esforzándose por levantar a sus hijos de la manera correcta. El ser humano se desanima en cuanto a lo económico, en cuanto a las finanzas, cuando ve que el trabajo, el esfuerzo no está produciendo resultados. Podemos desanimarnos por diferentes razones. Y cuando yo encuentro o cuando yo me meto en la palabra para buscar todo esto de los problemas normales de la vida del ser humano, resulta que me sorprendo de que es bien poco lo que la Biblia habla acerca de nuestros problemas personales o de nuestros problemas naturales. La Biblia más habla acerca de los problemas espirituales, por ejemplo, la persecución por causa de la palabra.
La Biblia no habla mucho acerca de gente emproblemada por situaciones familiares, por situaciones económicas, sino que lo ve así en un segundo lugar, en un segundo plano. Se enfoca más el desánimo por lo espiritual. Por ejemplo, Elías estaba desanimado porque el pueblo se había vuelto idólatra. Elías estaba desanimado porque aunque él era el hombre de Dios y había sido respaldado por Dios, el pueblo de Israel no caminaba en temor de Dios, sino que estaban adorando ídolos. Y entonces Elías se siente tan desanimado que le dice al Señor: mira, Señor, le dice, están matando a todos los profetas y solo yo he quedado. Elías llega a desanimarse tanto que hasta le pide al Señor morirse. Moisés igual. Moisés no estaba desanimado por algo personal, por algo familiar, por una situación económica personal, por una situación de salud. Moisés estaba desanimado porque años y años de guiar al pueblo en medio del desierto, de ver la gloria de Dios, el respaldo de Dios, el favor de Dios en medio de las adversidades, y el pueblo era un pueblo terco, rebelde, murmurador, desobediente. Así que llegó un punto donde Moisés le dijo al Señor, Señor, le dijo, si he hallado gracia, quítame la vida, le dijo. Moisés estaba desanimado. Y los profetas, hermanos, que fueron perseguidos y que encontraron oposición, deben haberse sentido desanimados al ver el rechazo. Ya me imagino yo a Jeremías, hermano, todo lo que la Biblia narra que Jeremías tuvo que padecer. Jeremías proclama que había un fuego dentro de él que no lo podía soportar. Pero la realidad en lo natural es que todos, por diferentes razones, muchas veces nos vamos a sentir desanimados mientras estemos en este mundo. Pero tenemos que aprender que los problemas naturales no deberían de ser causa de desánimo, porque Dios es la fuente de nuestra bendición. Y tendríamos que aprender a cobrar ánimo. Sí tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual, hay conflictos, el enemigo se levanta en contra nuestra y aparentemente hay momentos en los que el enemigo toma la ventaja y como que ya no vamos a salir adelante. David debe haberse sentido cansado de andar huyendo. Lo habían ungido como rey, lo volvieron a ungir como rey, primero por Judá y luego por Israel, y después tiene que huir de su hijo. Los grandes hombres de Dios experimentaron presiones espirituales. Vea, espirituales. En la Biblia muy poco se habla de ejemplos de gente que estuvo desanimada por sus problemas domésticos, por sus problemas familiares, por sus problemas económicos. No, el enfoque es más espiritual porque es mucho mayor. Pablo estuvo desanimado seguramente, para que Dios le haya hablado acerca de tener ánimo, cuando estuvo como náufrago. 24 días allá en medio del mar, sin ver la luz de la luna ni ver la luz del sol. Dice que habían perdido. Lucas, que escribe lo que está sucediendo con Pablo, Lucas confiesa que habían perdido la esperanza de vivir. Entonces el enfoque bíblico es desánimo por causa de la persecución, desánimo por causa de la oposición espiritual. Y sobre ese desánimo, el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos habla acerca de que los creyentes pueden sentirse cansados en su caminar. Pasan los años, están esperando a Cristo, están viviendo por la fe, pero pasan los años, la vida no cambia y tal parece que las fuerzas se acaban. Capítulo 12 del libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en un contexto de persecución de la iglesia, no de que no tenían dinero para comprarse el celular que querían, ni la cartera del color rojito y para Navidad, ni tampoco los zapatos que combinan con la falda que le regalaron. No hablando en el contexto de problemas del mundo, de querer tener, de querer acumular, de querer disfrutar, sino hablando en el contexto de una iglesia siendo perseguida. Una iglesia que estaba siendo asesinada, que habían mártires, había oposición, tenían que huir, repentinamente tenían que salir con sus familias, con los pocos bienes que podían llevarse y huir. Pablo no se enfoca nunca, yo no lo encontré,
en conflictos personales de alguien. Y esto me sorprendía a mí. Y entonces llegué a entender que Dios, a propósito, enfoca en la palabra los problemas más grandes y nos hace entender que Él es nuestro respaldo para que podamos vivir confiados en los problemas pequeños. ¿Cuáles son los problemas pequeños? Los problemas domésticos, los problemas maritales, los problemas económicos, los problemas de dificultades dentro de la sociedad, de peligro, de falta de oportunidades, de desarrollo. Esos son problemas pequeños comparados con los problemas que son generados al ser parte del conflicto espiritual en que nos encontramos. Así que el apóstol Pablo, en ese ambiente del primer siglo, donde había oposición, persecución, y la gente no estaba preocupada por pagar la cuota del carro, ni por ver si compraba un rancho en la playa, Pablo escribe a los creyentes lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hemos hablado primeramente que la iglesia puede dividirse en 4 grupos: los que trabajan, los que están ociosos, los que tienen poco ánimo y los débiles. Estoy enfocándome en el grupo número 3, los de poco ánimo, los que están desanimados, porque todo ser humano va a sentirse desanimado bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas presiones. Y el apóstol Pablo enfoca de que es muy posible que hubieran creyentes que estuvieran ya como cansados, frustrados de ese estilo de vida, de creer en un rey al que mataron y dicen que resucitó y dicen que va a regresar, pero es un rey al que no pueden ver. Dicen que está haciendo milagros, dicen que se apareció, dicen que hay prodigios y señales en su nombre y que incluso los demonios son echados fuera, pero ese rey del cual se está predicando que vendrá no está haciendo nada para impedir que la iglesia sea perseguida, que los creyentes sean metidos en la cárcel y que algunos mueran. ¿Me está oyendo? ¿O se está durmiendo? Porque veo un par de dormilones por aquí. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo está enfocándose en que los creyentes pueden sentirse desanimados al ver que la persecución no termina, al darse cuenta que mataron a otro creyente, mataron a otro apóstol, mataron a otro líder de la iglesia. Hay persecución, hay obstáculos, y entonces es lógico que en la mente de los creyentes del siglo I llegaran a esta conclusión: quizás no vale la pena seguir adelante. El apóstol Pablo está tratando de concientizar a los creyentes, número 1, de que en el capítulo anterior hay una lista de lo que él llama héroes de la fe. Y él les dice a los creyentes que tenemos una gran nube de testigos, les dice. Y la forma en que tenemos que entender esto es que el apóstol Pablo se está refiriendo a todas estas personas, hombres y mujeres que experimentaron lo sobrenatural, hombres y mujeres que experimentaron milagros, vieron el poder de Dios, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, recibieron a sus hijos en resurrección, vieron milagros de provisión. Y el apóstol Pablo ocupa este grupo de personas como para decirles: miren, sepan algo, y tomémoslo de esta manera, Iglesia Centro Cristiano de Fe, han habido miles y miles
que ya lograron alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Por lo tanto, es posible que usted la alcance también. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que hubieron mujeres, que hubieron hombres que vivieron en lo sobrenatural, que vencieron, que conquistaron, que recibieron lo increíble, lo impensable, lo imposible. Y entonces Pablo dice, nosotros tenemos esa gran nube de testigos. Ellos testifican que hay victoria en el nombre de Jesús. Ellos testifican que sí es posible vivir en temor y en santidad en este mundo pecador. Ellos testifican que sí es posible obtener aquellas cosas que es imposible obtenerlas con nuestras fuerzas cuando tenemos el favor de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, tenemos una gran nube, en el verso 1, cuando Pablo dice, tenemos una gran nube de testigos, Pablo lo que quiere hacer es concientizar a la iglesia diciéndole, miren, ustedes probablemente se sienten desanimados porque tienen problemas. Ustedes probablemente se sienten frustrados. Ya no tienen ganas de seguir luchando, están cansados, han trabajado, se han afanado, han caminado en el temor de Dios, han esperado la bendición de Dios, el respaldo, pero ustedes no miran la bendición. Al contrario, tras un problema, otro problema, otra situación, y todas estas se juntan y causan una presión, y esta presión desanima de seguir adelante. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas de seguridad, problemas en la educación, problemas en cuanto a las oportunidades. Toda clase de problemas vienen a minar la mente de la persona para que llegue al punto de desanimarse. Y entonces Pablo quiere ocupar a este grupo de valientes, de héroes que están en el capítulo 11 como una motivación para decirles, ya hay antes de ustedes una gran cantidad de personas que lograron salir adelante. Y si ellos lo lograron, ustedes también pueden alcanzarlo. Pero también el apóstol Pablo quiere ocupar al Señor Jesucristo como el máximo ejemplo. Y entonces les dice, miren, hagan algo, pongan los ojos en Jesús. El autor, el que origina y el que consuma la fe. Fuera de Cristo no hay fe, hermano. Jesús es el que origina la fe y es el consumador de la fe. Entonces Pablo viene y le dice a los creyentes, aparte de que ustedes tienen que mentalizarse de que hay testigos que sirven como base para estar seguros de que sí es posible alcanzar la victoria y recibir lo increíble, lo imposible en lo natural, también hagan algo. Despójense del pecado, de todo peso, quítense toda carga extra y corran con paciencia la carrera. Sepan que esta es una carrera que amerita tiempo. No es una carrera de corta distancia, no es de velocidad, es de resistencia. Es una carrera que hay que mentalizarse, hay que correrla con paciencia, hay que llevar el ritmo, vamos, sigamos. No es un asunto de quemarse corriendo por querer ganar al mundo, no es un asunto de quemarse involucrado en todos los ministerios, no, es un asunto de ir pausado cada día, avanzando, permaneciendo con paciencia, hasta que Cristo venga o hasta que usted entregue el último aliento. Entonces Pablo los está instruyendo a despojarse de todo peso, los está instruyendo a que corran con paciencia y les está diciendo, consideren, ya hay quienes lo lograron y si ellos lo lograron ustedes pueden. Pero luego se enfoca en el ejemplo del Señor Jesucristo y entonces dice, pongan los ojos en Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo, tomen como ejemplo al Señor. Imítenlo, porque al Señor le pusieron la cruz delante, el sacrificio, la muerte, el padecimiento, pero Él no miró la cruz. ¿Qué miró el Señor? Según el texto, miró el gozo que había adelante, en el verso más abajo, hermano César. Por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. ¿Y cuál fue el gozo que el Señor tenía? El gozo de ver a millones y millones de salvados, millones y millones de redimidos. El gozo de ver que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido.
y que Él había venido para rescatar y saber que al final Él iba a conseguir, Él iba a redimir a esa raza que estaba perdida. Jesús miró más allá de la cruz. Jesús miró al gozo de la salvación y de la redención. Entonces lo que Pablo está diciendo, recíbalo esta mañana, es: no mire a su problema, hermano. No mire a la situación que le está deteniendo. No mire a las circunstancias. Mire más allá de las circunstancias y sepa que Dios tiene la última palabra. Y sepa que Dios va a terminar la obra que comenzó en usted. Sepa que Dios lo ha establecido a usted como más que vencedor. Lo único que lo puede apartar a usted de la victoria es usted mismo. Su determinación de no continuar, de no perseverar. Porque en realidad, hermanos, nosotros no vamos a conseguir la victoria. Cristo ya la consiguió por nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores por medio de Él, con su palabra, con su espíritu, con su respaldo, por sus ángeles, por su sabiduría, por su guianza. Ahora, el enemigo va a tratar dos cosas, y Dios trató con esto de una manera directa. Despiértese, por favor, y si hay alguien a la par suya que está durmiéndose, despiértelo, asegúrese, mire a su izquierda, a su derecha y despiértelo, por favor. Dígale, es importante lo que el pastor está predicando. Despiértese, dígale. El apóstol Pablo trata con los creyentes, trata de darles ánimo y les dice: Jesús menospreció la cruz. Jesús menospreció el oprobio. Jesús no le dio valor, no consideró eso como algo tan grande, sino que consideró como grande el gozo que estaba delante. Y eso sirvió para él como una motivación. Los jóvenes a veces se frustran, se desaniman de seguir estudiando porque no miran el gozo de estar establecidos más adelante y de disfrutar del resultado del esfuerzo. Miran lo difícil. Miran que hay que desvelarse, miran que hay que estar madrugando, que hay que estar cada día, que hay que estar con las tareas. Miran la dificultad, no miran más allá en el futuro. Y como seres humanos cometemos ese error en todas las áreas. Miramos los problemas, miramos que hemos tratado, hemos luchado, no lo hemos logrado, no hemos conseguido. Y entonces el diablo ocupa dos estrategias en particular con el creyente. El diablo no puede detenernos, pero sí puede paralizarnos a través de las acciones, a través de las circunstancias y a través de las personas. Cuando logra que usted tenga miedo, el diablo lo va a paralizar a usted. Y cuando logre que usted se desanime, usted solo se va a sentar. El diablo no puede detenernos, hermano. Sepa eso. El diablo no puede detenernos, pero puede convencernos de que nos detengamos nosotros mismos. El diablo no puede vencernos porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero el diablo puede atemorizarnos y el temor paraliza. Ahora usted entienda por qué Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora usted entienda por qué en la Biblia encontramos a Jesús dando esta palabra: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Dios da palabras de ánimo al ser humano, porque el ser humano necesita ser animado. Usted necesita ser animado. Usted necesita animar a otros. Porque cuando miramos las circunstancias, miramos el problema, y es que son años, pastor, y se me ha sumado esto y lo otro y aquello, usted siente que ya topó, ya llegó al final, pero no se da cuenta, no logra recapacitar y pensar que su socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Su socorro no viene por el frente, su socorro no viene del brazo humano, su socorro viene de arriba. Pero cuando alguien está desanimado, ni siquiera puede pensar optimistamente. ¿Sabe que la palabra de Dios incluso dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad? Y en ese sentido las mujeres son campeonas, las madres más que todo. Pueden estar con temperatura, dolor de hueso, enferma,
pero sus responsabilidades, la mayoría, ¿verdad? No va a ser que alguien me brinque. No, pastor, la mía no, la suya es la excepción. Pero la regla es que las mujeres están adoloridas, pero ahí están haciéndole frente. Y hay muchos hombres también que pueden estar en una condición personal y la esposa ni cuenta se da, porque él nunca dice nada. Y entonces siempre lo ve bien sano el hombre, ¿verdad? No sabe cómo anda por dentro, qué es lo que le está pasando, qué es lo que le duele. Pero mi punto es este: la Biblia dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Usted puede estar enfermo, pero si tiene ánimo, usted se va a trabajar. Usted puede estar enfermo, pero si tiene ánimo, usted no falta a la iglesia. Pero usted puede estar sano y no tiene ánimo y no viene a la iglesia. Usted puede estar sano y está desanimado. Hoy no voy a ir a trabajar, hoy no voy a ir a estudiar, porque no tiene la fuerza de voluntad, la fuerza mental para actuar y para movilizarse. Y entonces el diablo logra paralizar a los creyentes. El diablo paraliza a los cristianos por medio de esas dos estrategias: hacerlos caer en el temor o hacerlos caer en el desánimo. Y sepa esto: tener ánimo es una decisión, estar desanimado es una decisión. Usted decide sentirse desanimado y usted decide reaccionar y cobrar ánimo. Y en la Biblia encontramos esa instrucción: cobrad ánimo, esforzados, sed valientes, tengan ánimo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una decisión en la mente, basado en la provisión espiritual. Nosotros podemos encontrar un montón de historias, como el de Moisés en el desierto, como de Elías y los profetas siendo perseguidos, como Pablo allá en el naufragio, los creyentes siendo perseguidos y asesinados. Y hay razones suficientes para decir: yo ya no continúo con esto, ya no continúo con este negocio, ya no continúo estudiando esta carrera, ya no continúo luchando por esta situación, ya no continúo trabajando o esforzándome en esta área, ya no continúo en el ministerio, ya no continúo siendo cristiano. Hay razones de sobra para detenerse, pero sepa que hay muchas más razones para continuar. La gloria a la cual Dios nos ha llamado, el reino al cual Dios nos ha llamado. Porque la palabra dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Porque la palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Hay razones para que esté desanimado. Ya no luche, ya no se esfuerce, ya no persevere. Hay razones para que usted tire la toalla. Hay razones para que usted considere que ya, ¿por qué? ¿Para qué? Por gusto. Pero hay más razones para que usted cobre ánimo y se levante en el poder del Espíritu de Dios y alcance la victoria que Dios quiere darle. Si nosotros entendemos que el conflicto espiritual es mayor que cualquier conflicto doméstico, si entendemos que la oposición demoníaca es mayor que cualquier oposición de los humanos, si entendemos que cualquier necesidad o condición espiritual es mayor que la condición natural, y Dios ha dado la provisión para que tengamos la victoria en el ámbito espiritual, entonces sepamos que por ende está incluido la victoria sobre todas las áreas en lo natural. Y por eso el apóstol Pablo claramente dijo que ante la tribulación, angustia, peligro, persecución, hambre, desnudez, somos más que vencedores. Porque esas son las cosas pequeñas. Y Jesús lo puso de esta manera: los gentiles buscan qué comer, los gentiles buscan qué vestirse, pero ustedes busquen el reino primero y las añadiduras van a venir. Jesús lo puso de esa manera. El problema es que no creemos. El problema es que seguimos mentalizados a la manera egipcia. Es que si no trabajo no como. Pero eso contradice el principio bíblico, porque Jesús dijo que las aves no tenían graneros y siempre comían.
Jesús dijo que ni aun Salomón con toda su gloria se había vestido con el esplendor de los lirios. Y luego dice: cuánto más hará por vosotros vuestro Padre Celestial, hombres de poca fe. Pero nos cuesta creer eso, porque si no trabajo no como. Y ando en la rebusca, hermano. Rebúsquese con Dios, hermano. Rebusque el favor de Dios. Rebúsquese en la gracia de Dios. Rebúsquese en el reino. En lugar de gastarse y afanarse en el mundo, al fin y al cabo ya se dio cuenta que no funciona. Entonces busque por otro lado. Y qué bueno que se sienta frustrado y desanimado. Tal vez ahora le cae la peseta, porque ya se dio cuenta que a su manera las cosas no funcionaron. En lo natural no le han servido. Entonces camine en lo espiritual ahora. Use las leyes del reino. Camine en fe. Y vea a Dios obrar milagros en su vida. El apóstol Pablo entonces da instrucciones. Recuerden que hay testigos. Despójense del pecado. Corran con paciencia y tomen como ejemplo al Señor Jesucristo. En Nehemías capítulo 4 verso 6 yo puedo probarle que el tener ánimo es una decisión. Todos en lo natural tenemos razones para desanimarnos, pero el desánimo es una decisión. Yo decido estar desanimado al ver la falta de compromiso de la iglesia, al ver la falta de crecimiento de la iglesia, al ver la falta de pasión de la iglesia, al ver la falta de entrega. Yo decido como pastor sentirme desanimado. Yo decido como pastor seguir animado en el Señor, sabiendo que mi responsabilidad es cumplir con mi llamado. Mi responsabilidad no es que la iglesia crezca. Mi responsabilidad no es añadir los que van a ser salvos. Mi responsabilidad no es la estabilidad de la iglesia. Mi responsabilidad es cumplir con hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Lo demás se distribuye en responsabilidades de muchos. Muchos pastores se frustran, se desaniman, porque la iglesia no responde, porque la iglesia no es fiel ni para congregarse, ni con las finanzas, ni en el servicio, ni en la oración. Gente de ya años en el evangelio están todavía inestables, inconstantes por diferentes razones. Falta de palabra, falta de oración, falta de temor de Dios, falta de sabiduría, diferentes razones. Y los pastores pueden frustrarse al sentir la carga del ministerio. Los pastores pueden sentirse desanimados. Dicen por ahí que en los Estados Unidos cada día son cientos los que renuncian al ministerio. Menos mal que siempre hay más entrando. Pero cada día hay gente que está desanimada. Cada día hay gente que está frustrada o frustrándose o decidiendo ya no luchar más, ya no seguir dando un siguiente aliento para poder avanzar, sino que deciden detenerse porque sienten que han llegado hasta el final. Pero la palabra de Dios nos muestra que sí es posible levantarnos. En Nehemías capítulo 4 verso 6, en un ambiente de oposición, en un ambiente donde habían enemigos, en un ambiente donde habían amenazas, en un ambiente donde había hambre, había destrucción en la ciudad, dice Nehemías: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Recuerde la historia. Nehemías se había ido a restaurar la ciudad. La ciudad no tenía puertas, estaban quemadas. Los muros habían sido destruidos, los muros de la ciudad en su totalidad. Las casas habían sido saqueadas, destruidas. Un remanente había quedado y Nehemías llega para reconstruir todo eso. Pero el ambiente para reconstruir era un ambiente de peligro. Habían enemigos que los amenazaban. Había gente que se burlaba de ellos. Ese muro que están levantando, si una zorra se para ahí, se viene para abajo. Era un ambiente de necesidad económica. La gente clamó a Nehemías y le dijeron: mira, le dice, tuvimos que empeñar nuestra tierra para poder comprar granos, para poder comprar comida. Tuvimos que vender a nuestros hijos por criados. Usted quizás tiene necesidades ahora, quizás tiene deuda, pero a mí nunca nadie me ha venido a decir: pastor, tuve que vender a mi hijo.
O sea que no está tan grave todavía el asunto. Quizás ha comido salteado, pero ha comido. Quizás tiene deuda, sí, pero no está empeñado. En el ambiente en el que estaba Nehemías, era un ambiente de hambre, de necesidad, de amenazas, de peligro, de burla, pero el pueblo tuvo ánimo y dijeron: construyamos el muro. Y levantaron el muro hasta la mitad. Ahora, los enemigos, las personas que el diablo trató de levantar para desanimar al pueblo de Israel, venían con amenazas. ¿Qué hizo Nehemías? Buscó la guianza de Dios, desarrolló una estrategia de protección, de vigilancia, y dice que la gente que estaba con él con una mano trabajaba y en la otra mano tenía la espada. Puso gente que vigilara en las partes bajas del muro, porque habían dicho: le vamos a caer de noche. Y él puso gente como guardias. Y está escrito en el libro de Nehemías que él dice que la gente que estaba con él no se quitaba la ropa sino solamente para bañarse. O sea, estaban listos para la guerra. No estaban así como que muchos creyentes que: ay, hermano, es que mire, 5 años perseverando y ayer, hermano, y el Señor no viene, hermano. Es que ya mucho, hermano. Mire, hermano, 6 meses orando por mi milagro y Dios no me responde. Bien desanimados los hermanos, ¿verdad? Frustrados, cuando en realidad lo que se requiere es desarrollar ese carácter de guerra, ese carácter de valor, de coraje. Ahora, esta palabra ánimo, fíjese que está conectada con el corazón y puede traducirse fuerza de voluntad, disposición, coraje o fuerza mental. Cuando usted no tiene ánimo, aunque usted esté sano, usted va a querer pasar todo el día acostado. Cuando usted no tiene ánimo, aunque tenga recursos y esté sano y tenga oportunidad de hacer cosas, no las va a hacer, porque usted se paraliza, usted se pone en pausa, usted se pone en suspenso, porque no tiene la voluntad, no tiene la fuerza mental para seguir luchando, para seguir perseverando, para seguir presionando. Ya se entregó a la derrota. Se desanimó. Y ese desánimo es totalmente destructivo, porque no solamente nos impide alcanzar la victoria, sino que nos coloca en la posición de ser derrotados. Así que la palabra ánimo tiene que ver con nuestra mente. También en algunos casos está conectado con una actitud del corazón, como tener coraje. Por ejemplo, en Números 21, verso 4, donde encontramos que el desánimo también es una decisión, y estoy aclarando esto para que usted reaccione. Entonces es mi decisión tomar ánimo, cobrar ánimo, animarme. Es mi decisión seguir desanimado, seguir desanimada, ya no seguir luchando, ya no seguir presionando, ya no seguirme esforzando, porque ya traté, ya luché, han pasado años y nada cambia. Entonces, ¿para qué voy a seguir luchando? Es una decisión cobrar ánimo, animarse. Es una decisión desanimarse. Y dice la palabra en Números capítulo 21, verso 4, que el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto, llegó a un punto donde salieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Mientras iban en el camino, debido al camino, debido a lo difícil del camino, debido al clima, debido al ambiente, el pueblo se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto es lo que pasa cuando usted se desanima. Puede terminar hasta hablando contra Dios. Puede terminar hablando en contra de la palabra, en contra de lo que se le ha enseñado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Se desanimaron. No pusieron su mirada en el gozo de la tierra prometida. ¿Dónde estaba su mirada? En la falta de pan y de agua en el desierto.
No pusieron su mirada en la promesa de Dios, de que los iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel, donde habían casas que ellos no habían edificado y solamente iban a llegar a poseerlas. No pusieron su mirada adelante del problema, pusieron su mirada en el problema. Es lo mismo con los creyentes ahora. Nuestra mirada tiene que estar puesta adelante, la ciudadanía celestial, el rey que pronto vendrá. No mire los problemas, hermano, mire más allá del problema. Entienda que los problemas tienen como propósito detenerlo de que usted alcance lo que Dios ha prometido. No se clave en el problema. Es más, no quiera solucionar sus problemas. Muchas veces lo que tiene que hacer para obtener la victoria es ignorar el problema. A veces se le presta demasiada atención, se hacen más grandes los problemas de lo que son y hacemos más pequeñas las promesas de lo que realmente son. Y actuamos mal, estamos procediendo equivocadamente. Miramos al enemigo bien grande y a Dios pequeño. Miramos las circunstancias bien difíciles, las murallas, el río, el mar, el ejército grande, en lugar de pensar, mi Dios es grande. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros nos desanimamos es porque estamos mirando el problema. Estamos mirando la falta de oportunidad. Estamos mirando la injusticia. Estamos mirando lo negativo. Estamos mirando lo que no cambia. Estamos mirando el esfuerzo que hemos hecho para nada. Estamos mirando que se ha invertido, se ha ocupado tiempo, se ha actuado de una manera y de otra, pero no se han obtenido resultados. Y entonces nos desanimamos cuando lo que tendríamos que hacer sería buscar de Dios la estrategia para saber qué hacer si las cosas no nos están funcionando. El pueblo se desanimó, pero Dios, hermano, consciente de que el ser humano se desanima y que vamos a tener razones para desanimarnos, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en lo espiritual, en el ministerio, siempre habrán razones para decir, yo ya no sigo con esto, hasta aquí. Ya no sigo luchando por este matrimonio, ya no sigo luchando por sacar adelante a mis hijos, ya no sigo luchando por querer salir adelante en lo económico, ya me cansé de estar luchando con esta enfermedad. Llega el punto donde la persona decide quedarse quieta, estancada, paralizada. Se está robando la victoria que está puesta por delante y se está colocando en la posición de experimentar la derrota. Dios, sabiendo eso, a través de su palabra, siempre ha dado palabras de ánimo a su pueblo. Deuteronomio 31, verso 6. Dios, hablando de los enemigos que se podían encontrar en el camino, le dijo a los israelitas, antes de que eso sucediera, le dijo que se esforzaran, que cobraran ánimo y que no tuvieran temor, que no temblaran delante de los enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero aquí está el problema, hermano. Tener fe cuando usted lo que tiene son enemigos enfrente. Tener fe en Dios cuando lo que usted tiene son las deudas enfrente, los problemas, las circunstancias negativas. Pero hay que entender que la fe estará dentro de usted y que las circunstancias negativas están fuera de usted. Usted no puede cambiar las circunstancias de afuera. Dios puede, pero usted sí puede cambiar las circunstancias internas por el Espíritu que le ha sido dado. Y Dios pone la responsabilidad en los creyentes. No teman, no tiemblen. Dios les hace ver que ellos tienen la decisión de temer. Ellos tienen la decisión de temblar delante de los enemigos. Ellos tienen la decisión de esforzarse y de cobrar ánimo. En Isaías capítulo 35, verso 4, otra escritura con la cual Dios anima a su pueblo, dice así:
díganle a los de corazón apocado, a los desanimados, esfuércense, no teman, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Mire, hermano, ese texto es una gran promesa. Díganle a los que están desanimados. Yo se lo estoy diciendo ahora. Si usted está desanimado, yo le estoy diciendo esta mañana que Dios mismo ha dicho que Él viene con retribución, que Él viene con pago. Él mismo viene para salvarlo a usted. Entonces usted se puede sentir desanimado, pero cuando oye la palabra de Dios, en su espíritu usted puede reaccionar. En su espíritu usted se despierta. En su espíritu usted renuncia a seguir pasivo, a seguir en pausa. Y usted toma la decisión de levantarse en el poder del Espíritu de Dios. Usted puede estar cansado, hermano, por años de estar luchando por situaciones que no ha logrado cambiar. Y quizás hace falta poquito nada más para poder llegar al final. No se desanime. Tome la decisión de levantarse, apoyado en las promesas de Dios, apoyado en la palabra de Dios, apoyado en el respaldo de Dios. En Ageo capítulo 2, verso 4, Dios por medio de este profeta envía a decirle al pueblo, a Zorobabel y a Josué, y a usted también, que usted tiene que esforzarse. Mire el texto, Ageo capítulo 2, verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué yo puedo esforzarme? ¿Por qué yo puedo recapacitar y salir de mi condición de pausa en la que voluntariamente me coloqué? Porque Dios dice que Él está conmigo. Porque Él me ha dicho que Él mismo vendrá para salvarme. Entonces, cuando yo escucho la promesa de Dios, yo tengo una cobrar ánimo. Cuando yo miro el problema, yo tengo razones para desanimarme. Cuando yo miro la oposición, la circunstancia, la falta de, yo tengo suficientes justificaciones y es lógico que me desanime. Pero así como es lógico desanimarse por ver las cosas naturales negativas, es lógico que usted cobre ánimo cuando sepa que hay una fuente espiritual de recursos para usted. Dios, su presencia, su manifestación, sus promesas, hermano. Una sola promesa lo puede hacer a usted levantarse y conquistar. Una sola palabra lo puede a usted hacer volver en sí, levantarse y obtener lo que Dios ya tiene preparado. Sepa esto, hermano. Dios no está cada día pensando con una gran lista de 6,000 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que voy a hacer este día para esta persona? Dios ya tiene pensamientos de paz y de bien. Dios ya tiene pensamientos de prosperidad. Porque Dios ama la paz de sus siervos. Dios ya ordenó su fuerza, hermano. Dios ya determinó los recursos. Si el problema está de nuestro lado, porque nosotros somos los que nos estancamos al caminar por vista y no por fe. Ese es nuestro gran problema como iglesia. No caminamos por fe en las promesas, por fe en lo que Dios ha dicho. Caminamos por lo que vemos. Y entonces nos sentimos afectados en nuestro interior. El Señor dio palabras, dio instrucciones, y esas instrucciones incluyen esforzarse, lo cual significa una disposición a la fuerza, hablando físicamente. Pero también el Señor hablaba en términos de poder cobrar ánimo o de tener ánimo, y esto es una disposición mental. Una cosa es esforzarse, como que usted está haciendo presión, está empujando, está sosteniendo algo y usted se esfuerza, sigue físicamente trabajando. Pero la otra cosa, el ánimo, es mental.
El ánimo es que usted se dispone y toma la determinación de seguir adelante. Usted puede tener ánimo aunque no tenga fuerzas. Y usted puede tener fuerzas y estar desanimado, porque son dos cosas diferentes. Ahora, el ánimo va a hacer que usted siga adelante aunque usted no tenga fuerzas. Y que experimente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Porque los que esperan en Jehová levantarán sus alas como águilas. El que tiene ánimo, hermano, va a recibir nuevas fuerzas. Pero el que no tiene ánimo, hasta las fuerzas que tiene va a perder. Así dice un proverbio, que el que es flojo en el día del trabajo, hasta las fuerzas que tiene se le desvanecen. Porque es una cuestión que está conectada con nuestra mente, con nuestra fortaleza mental, con nuestra fuerza de voluntad. Usted sigue luchando, usted sigue empujando, porque usted tiene ánimo. Ahora, no temer significa no sentirse indefenso. Y ser valiente significa actuar sin temor, sin intimidarse. Y Dios da eso como instrucciones. No teman, esfuércense, cobren ánimo, pero da las razones. Yo estoy con ustedes, yo los voy a salvar, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y sobre esa base, el creyente reacciona y dice: Dios ha dicho que no me va a dejar. Dios ha dicho que Él va a venir a salvarme. Dios ha dicho que Él está conmigo. Entonces recapacito y tomo ánimo. En ese sentido yo veo al Señor Jesucristo en su ministerio dándole ánimo a la gente. Mateo 9:2. Le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Varios amigos se pusieron de acuerdo, trajeron a un hombre paralítico, rompieron el techo, lo bajaron enfrente de Jesús. Imagínense el cuadro. Bajan al paralítico, oigan los detalles, bajan al paralítico enfrente de Jesús y está registrado que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús vio que ellos tenían fe, porque si no, no hubieran traído al paralítico. Jesús vio que ellos tenían fe, si no, no hubieran roto el techo, porque hubieran dicho: Jesús está ocupado ahorita, quizás ni nos va a atender, mejor vámonos. Pero no, esta gente rompió el techo y bajó al paralítico. Pero preste atención, el paralítico está frente a Jesús, tirado en la camilla en la que lo han traído. ¿Cómo está? Paralítico, incapaz de moverse. ¿Y qué le dice el Señor? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿No cree usted que el paralítico podía pensar: pero Señor, yo vine para que me sanaras, no para que me perdonaras los pecados? ¿No le parece? ¿Verdad que tiene sentido? El paralítico está tendido, está en el suelo. Y Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entonces el paralítico puede reflexionar: tengo ánimo, que cobre ánimo, que me reanime, porque me va a perdonar los pecados. Pero mis amigos me van a volver a llevar en la camilla y voy a seguir siendo paralítico. Y entonces resulta que Jesús, en su sabiduría, y esta es la razón por la cual muchas veces no entendemos cómo Dios obra con nosotros, Él está yendo a la raíz del problema. Y entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Viene la murmuración porque dicen: este hombre es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, entendiéndolo, les hace una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre que se levante o decirle que sus pecados son perdonados? Y de nuevo, hermano, lo contradictorio, lo irónico del asunto, Jesús no le dice que se levante, sino que le vuelve a decir: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, vuelve a enfocarse en el perdón de pecados. Levántate y andate, le dice. Jesús conecta su autoridad para perdonar pecados con su autoridad para hacer que alguien sea restaurado inmediatamente. Es Jesús quien le dice a los paralíticos esta mañana: tengan ánimo.
Si hay algún paralítico esta mañana, Jesús les dice: tengan ánimo, sus pecados han sido perdonados, el problema ha sido removido. No entendiera. El paralítico fue sanado porque sus pecados eran perdonados. El paralítico dejó de estar paralítico porque Jesús lo perdonó. Usted puede dejar de estar en pausa cuando entienda que Jesús lo ha perdonado, cuando entienda que usted es un hijo de Dios, cuando entienda que es un redimido. Usted se va a levantar, va a dejar de estar en pausa cuando sepa: soy un hijo del gran rey. ¿Hay alguien que entendió? Jesús se enfoca en que tenga ánimo y en el perdón de pecados, para que esto traiga como resultado la sanidad. Pero la palabra está ahí: ten ánimo, cobra ánimo, ten una actitud de confianza. El tener ánimo significa varias cosas. Tener confianza. Mateo 9:22. La mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo recibió la sanidad. Pero cuando Jesús dijo: alguien me ha tocado, la mujer tuvo miedo. La mujer había determinado cómo recibir su sanidad. Eso es fe. Usted dice: me siento mal, pero nomás yo ponga un pie dentro de la iglesia, esta enfermedad se va, esta dolencia se va. Usted toma la decisión de ser sanado por la fe en Cristo. Usted toma la decisión y dice: mientras yo alabe a Dios esta mañana, esta enfermedad desaparece. Esta mujer dijo: solo toco el manto y voy a ser sana. Pero eso no la eximió a ella de sus temores, y por eso Jesús tuvo que tratar con ella. Cuando ella fue sanada, Jesús lo supo. Se vuelve y entonces pregunta quién lo ha tocado. Mira a la mujer, y cuando la mira un poco intimidada, un poco avergonzada de lo que había hecho, Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, aquí la palabra tener ánimo significa: tenga coraje. No se sienta avergonzado. Tenga coraje, tenga valor, tenga confianza. Eso es lo que significa tener ánimo. No sentirse intimidado, no sentirse apenado, sino tener valor. Mateo 14:26 lo pone más claro. Ahora es Jesús viniendo a la medianoche, andando sobre el mar. Los discípulos lo miran venir, caminando sobre el agua. ¿Se imagina usted un poquito de viento? Las vestiduras del Señor ondulaban o se ondeaban, como sea. Él venía caminando sobre el agua. Nunca antes habían visto nada similar. Jesús está caminando sobre el agua a la medianoche. Ven una figura acercarse y los apóstoles literalmente pensaron que era un fantasma. Y cuando alguien mira un fantasma, ¿qué le da? Miedo. Mira, hasta los apóstoles creían en fantasmas. Entonces dice la palabra que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y entonces viene la palabra del Señor después de que dieron voces de miedo. Mire qué miedosos, hermano. Para que vea los hombres que Dios escoge. Dieron voces, ya me imagino yo a Pedro gritando, hermano. ¿Qué no habrán hecho? ¿Qué no habrán dicho? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces, tener ánimo aquí significa: tenga valor. Esta mañana estoy dándole ánimo a los desanimados, hermano. Y tener ánimo significa: tenga coraje, tenga confianza, tenga valor. De hecho, pensemos en esto. Mire, existe una tarea encomendada a un grupo de personas que animan a un equipo. Son los porristas. Y los porristas preparan, ¿verdad?, su canto, sus estrofas y sus movimientos para darle ánimo al equipo. Más que todo en los Estados Unidos se ocupan eso, ¿verdad? En los equipos de baloncesto, no sé si también en la NFL, la liga de fútbol. Pero la cosa es que la tarea de este grupo de personas es animar al equipo para que obtengan la victoria.
es levantar los ánimos, es anticiparse a la victoria, es celebrar la victoria, es establecer que van a ganar, levantarle a la gente la condición interior para que se esfuercen y obtengan la victoria. Y esto pues es una tarea, porque eso de andar levantando los ánimos a la gente, hermano, sobre todo si los anda por el suelo, eso es terrible, eso es tremendo. Y recuerde que la instrucción bíblica es que usted reconozca a los que trabajan, que amoneste a los ociosos, que aliente a los de poco ánimo y que sostenga a los débiles. Tiene un montón de trabajo. Yo solo me he quedado en la número 3 esta mañana. Y Dios nos dice que tengamos ánimo, porque Él está con nosotros. Jesús dice que hay que tener valor. En Hechos 23:11 dice que a la noche siguiente, se le presentó el Señor a Pablo. Esto fue cuando Pablo estaba allá en el naufragio. Se le presentó el Señor. Mire qué tremendo, hermano. El Señor se le aparece a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí tener ánimo significa ten paz, ten seguridad. Él estaba en el naufragio. Lucas ya registró que habían perdido la esperanza de salir con vida. O sea que estaban ahí en un ambiente difícil, similar al suyo, que usted mira que no hay salida, esto se acabó y, como dijo Manuel, todo se derrumbó. A eso sí les gustó, ¿verdad? Todos se despertaron ahí. Usted llega al punto donde personalmente usted siente: se acabó, estoy acabado. Ya no tengo razones para luchar, ya no tengo razones para insistir, ya no hay por qué. Cuando en realidad lo que tendría que haber es una actitud de buscar la guianza de parte de Dios para saber qué es lo que hay que cambiar en la estrategia para poder alcanzar la meta que se tiene por delante. Pero nunca desanimarse, nunca detenerse en un sentido de derrota y de fracaso. Porque cuando usted se detiene con un sentido de derrota, se encamina hacia la derrota. Pero cuando usted actúa en fe y tiene una actitud optimista y de victoria, aunque las cosas estén malas, usted está encaminándose hacia la victoria. Y Dios nos llama a vivir en ese nivel. El tener ánimo tiene que ver con ser optimista. ¿Y cómo puedo ser optimista, pastor, si estoy endeudado? Bueno, porque no está enfermo, no está mutilado, no está en la cama. Yo sí estoy en la cama, pastor. Bueno, pero puede tener ánimo porque aunque esté enfermo, no tiene una gran deuda que se le está acumulando. Yo sí estoy enfermo y tengo una deuda que está bien acumulada. Pues sí, pero no tiene un hijo homosexual y otro que esté en la cárcel. Yo sí estoy enfermo, estoy endeudado y tengo un hijo homosexual y está en la cárcel. Usted puede inventarse lo que quiera, pero al final usted decide tener ánimo cuando usted no mira lo que está enfrente suyo, sino que usted mira a Jesucristo. Mira lo que Él hizo. Cuando usted mira la palabra, mira las promesas de Dios. Cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho en su vida y usted cobra ánimo y dice: voy a seguir adelante. Yo me levanto en el poder del Espíritu Santo. Yo me levanto en el nombre de Jesús, porque está escrito que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Porque está escrito: en el nombre del Señor haremos proezas. Los cristianos deberíamos de pensar de esta manera: mire, donde otros dicen que no pueden, nosotros sí podemos. No como una actitud jactanciosa, ni de orgullo, ni de autosuficiencia, no, de dependencia de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios o Jesús le dice a Pablo: ten ánimo, quédate en paz,
tener seguridad. Tener ánimo significa tener expectativa. Tener ánimo significa ser optimista. Sí, las cosas están mal, pero aquí no se ha terminado todo. Viene algo grande, viene algo mejor que está delante nuestro. Y cuando Pablo fue animado, hermano, porque vino la palabra del Señor, vino el Señor mismo a animarlo, en Hechos 27, verso 22, encontramos que ahora Pablo puede animar a otros. Recuerde que comenzamos esta mañana con un párrafo que dice que reconozca a los que trabajan, que amoneste a los ociosos, que anime a los de poco ánimo y que sostenga a los débiles. Esa es una relación en 4 direcciones que todo creyente tiene que aprender a desarrollar. Honre a los que trabajan, amoneste a los que no trabajan, a los ociosos, aliente a los de poco ánimo y sostenga y lleve las cargas de los débiles. Son 4 áreas. No es solamente usted, es la iglesia en una relación recíproca en diferentes direcciones. Pero dentro del enfoque de alentar a los de poco ánimo, hay que usar la palabra para darle ánimo a la gente. Hay que usar las promesas de Dios para que la gente tenga ánimo. Amén. Hay que guiar y orientar a la gente a que no camine por vista, sino que camine por fe. Pablo le dice ahora a los que están en el barco: ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Sean optimistas, tengan paz, tengan coraje, tengan valor, porque Dios ha hablado. Él no va a dejarnos, Él no va a abandonarnos. Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Se lo estoy diciendo a usted, no es lo que Pablo le dijo a la gente del barco. Tenga ánimo, hermano. Tener ánimo, cobrar ánimo, es una decisión personal. Usted se echa a morir, usted se levanta. Es usted el que cobra ánimo. Es usted el que reacciona, apoyado en las promesas, apoyado en la palabra de Dios, apoyado en Dios mismo. Nehemías animó al pueblo en ese ambiente de presión, de amenazas, de burla, de peligro, de necesidad económica, de deudas. En Nehemías 4, verso 14, dice que él se levantó y le dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Entonces concluimos esta mañana y yo les digo: iglesia, no se desanimen. Acuérdense del Señor. Él es todopoderoso. Él nos ama y lo ha probado. Porque la palabra no solamente dice que Dios nos amó, entregó a Jesucristo. Está probado que Dios nos ama. Este punto es fundamental. Si un ser humano logra llegar a la conciencia: Dios me ama, puedo estar seguro que Dios me ama, porque Jesús dio su vida por mí. Va a echar fuera todo temor. Eso es lo que dice Juan, que el amor echa fuera el temor. Y usted ya no va a ser paralizado por el temor. Dios lo ama. Dios no solamente es grande, es bueno, es fiel, es misericordioso, es amor, es paciente. Y Él ha mostrado su bondad en nuestra vida. Y aunque hayan dificultades
y tiempos largos que causan que nos frustremos, es a través de nuestra actitud de permanencia que podemos atravesar el desierto y convertirlo en estanque de agua, como dice así proféticamente el salmista, ¿verdad? Hay muchas razones, hermanos, para desanimarnos. Las aflicciones que hay en el mundo, la falta de respuesta, lo largo que ha sido la espera ya para usted, los padecimientos, las dificultades que tiene, las injusticias que usted mira por todos lados, no ver los resultados que usted espera, mucha presión sobre su vida, incomprensión sobre su vida. Hay muchas razones para desanimarnos, pero hay más razones para tener ánimo y saber que Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero